alma sin plumones, por eso es negro mi hastío y amargas son mis canciones, porque entre mis ilusiones está lloviendo bien mío. Sin plumones, por eso es negro mi hastío y amargas son mis canciones, porque entre mis ilusiones está lloviendo bien mío. Que con la quietud del campo va rasgando su tristura. Tarde, llévame en tu lampo para calmar mi amargura. De sedeñas alas que bajo el dombo del cielo con un arpegio te exhalas. Garza, llévame en tus alas para saber lo que es vuelo. Nada espero, al menos ir alejando, no sé qué soy ni qué quiero. Espérame, que ya muero y nos iremos cantando. De nuevo, en este segundo programa, con nuestro amigo Esteban Ortiz Montoya. Esteban, un poquito de homenaje a tus padres, a Jesús Ignacio y Luz Eugenia, porque ellos han estado mucho en la música y en el arte y en todo, y viven en el campo. Así es, ellos desde hace unos casi 20 años se vinieron para el oriente antioqueño a vivir, después de haber vivido en Cali, después vivido en Bogotá, se vinieron para acá, y precisamente donde viven se llama El Regreso, que es una bellísima canción, un homenaje a una migración propia que hicieron ellos por todo el país. Nos criaron primero en la ciudad de Cali, después nos criaron en Bogotá, y ahora estamos aquí, en el oriente antioqueño, conviviendo. Ellos viven acá en una finca preciosa, que me encanta, que la han hecho a pulso. Eso era un terreno baldío, y ahora es una belleza de jardín. Son muy chicaneros. ¿Cómo te parece que tienen el Cerro Capiro, que es sagrado para nosotros, los que amamos la cultura ancestral? Ahí el Cerro Capiro les ampara el alma todos los días. Esa es la primera imagen que uno, cuando abre la puerta, se encuentra con el Cerro Capiro y hace una pequeña venia para saludarlo. Una pequeña venia. ¿Qué nos enseñan las montañas, Esteban? Precisamente todo esto de las aves y todo esto del pajareo y todo esto de recorrer el país buscando aves, realmente lo que uno está haciendo es un homenaje a las montañas. Cuando uno coge a Colombia, algunos científicos nos han dicho precisamente que Colombia es inmensa. Si uno cogiera y aplanchara el país y lo volviera a un lugar plano, seríamos un país gigante, porque obviamente nuestro país está recogido en las 3 grandes montañas y seríamos un país enorme en términos de extensión. Las montañas son demasiado importantes, son un lugar en donde uno, antes de entrar, hay que pedir permiso, hay que ingresar a las montañas, hay que tener, además de una gran disposición mental para encontrarse con ellas, sobre todo hay que tener paz. Tú no puedes entrar a una montaña sin paz, porque la montaña te desorienta aún más. Y entonces es muy importante esa conexión, saber muy bien para dónde vamos, conocer muy bien qué vamos a hacer y entender qué va a pasar ahí. Nos hablabas en el programa anterior
esa paz, esa serenidad que se adquiere al ir por los caminos. Creo que la vida le transfigura al ser humano totalmente, esa comunicación, esa imbricación con la naturaleza que tiene al ir por un camino. Mi obra, que es hasta el momento es un poco corta, pero mi obra va a seguir trabajando eso, el caminar el país, el narrar qué está sucediendo en el país, pero sobre todo ese encuentro con la naturaleza. Ese encuentro con la naturaleza es muy importante para los seres humanos. Hablemos de ese libro en preparación, que creo que va a ser muy extenso, de las crónicas de viajes. Sí, estoy ahorita escribiendo un libro que se llama Donde la tierra respira aves. Donde la tierra respira aves. Es un libro de crónicas. Se llama Crónicas de Viaje, que es un género literario en donde uno va explicando qué va sucediendo con todo lo que estamos haciendo en nuestro recorrido. Y entonces es como un diario de algo que está pasando, ¿sí? Tuve la fortuna de enviar una crónica el año pasado al Espectador de Bogotá y quedé segundo en un premio que otorgaron ellos. Lo celebramos. Lo celebramos mucho. Se llama El Bajo Anchicayá, donde la selva canta y la esperanza muere. Es una crónica muy dura sobre lo que sucede muchas veces cuando tenemos experiencias de ese estilo. La palabra conservación, es importantísimo que desglosemos un poquito ese término, porque es imprescindible hablar de la conservación de las aves. Es demasiado importante. Uno tiene que tener fines en la vida, Marga. Y uno de los fines que yo decidí hace unos 5 años fue dedicarme mucho más al tema de la conservación. Es decir, lo que vemos, la experiencia nuestra es una alteración permanente de la naturaleza. Los seres humanos venimos a alterar la naturaleza. Lo que me ha invitado a mí este ejercicio del pajareo y la fotografía es a conservar lo natural. Por ejemplo, yo cuando estoy enfocando un ave, prefiero que no haya nada humano, ni construido ni personas alrededor, para que salga exactamente, que haya un efecto más natural de esa ave ahí. Por ejemplo, trato de no tomarle fotos a las aves cuando están comiendo en un bebedero, en un comedero, porque realmente ahí hay algo un poco postizo, un poco artificial, y realmente lo que estamos buscando es algo un poco más natural. Entonces mi fotografía es una fotografía inspirada en lo natural, que busca precisamente hacer gestión alrededor de la conservación. Entonces a mí me encantan los territorios pristinos, las selvas, los bosques, me meto allá. Realmente es una experiencia fabulosa de conocimiento y de reconocimiento de uno mismo ante la magia de la naturaleza. Algunas leyes, siquiera 2, 3, esos consejitos que nos des para practicar desde nuestros hogares la conservación. Varias cosas. Lo primero, digamos que a partir de las aves, primero, ¿vas a alimentar las aves? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Cada cuánto lo vas a hacer? ¿Qué tan responsable vas a ser con alimentar las aves? Nosotros tenemos una idea muy humanizada de que las aves hay que alimentarlas, ¿sí? Pero lo que hemos visto, y un poco las nuevas tendencias de la ciencia, es que no debemos alimentar las aves. Ellas no dependen de nosotros. Al revés, les estamos haciendo un pequeño daño al alimentarlas. Ellas están en un equilibrio permanente en su naturaleza. No es necesario meter elementos que la perturben. Obviamente, si tú ya tienes un negocio y tu familia depende, por ejemplo, de vivir, de que la gente venga a ver aves, pues obviamente se justifica un poco eso de alimentar las aves. Pero la generalidad de las veces es mejor no alimentarlas, no ponerles bebederos. Por ejemplo, los colibríes, hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de que cada 3 horas, imagínate, Marga, cada 3 horas se debe cambiar el agua de los colibríes. Cada 3 horas. Obviamente la gente la deja una semana. No, una semana ese colibrí que está comiendo eso va a tener una afectación en su... Entonces lo primero es evitar alimentarlas, ¿sí? Ellas no dependen de nosotros, más bien nosotros dependemos de las aves. El segundo consejo es que cuando estemos en lugares como parques nacionales o reservas naturales, lo que entra sale. Es decir, no puedes ir a comer y dejar la basura, no, la debes retirar.
y debes ser muy consciente de que ya tu sola presencia en ese parque ya estás alterando la naturaleza. Pero si además le dejas residuos y le dejas botellas y le dejas todo eso, pues realmente estás haciendo una afectación terrible. Yo, por ejemplo, pues sufro mucho cuando veo que la gente llega con esa necesidad, por ejemplo, de parlantes, de música, en vez de escuchar las aves, el sonido natural, el agua corriendo, la gente trae imposta un espacio y trata de meterle sonidos que no son los naturales, y yo creo que la gente está desperdiciando una oportunidad maravillosa de relacionarse con la naturaleza. Ese es el segundo consejo: lo que entra sale, ¿sí? Y el último es que los seres humanos debemos realmente encontrar espacios de meditación, de concentración y de conexión con la naturaleza. Así que búscate un muy buen espacio para hacerlo, de conexión con el piso, con la tierra, con el agua, con el aire, de escuchar, de practicar la atención plena. Y yo creo que eso es muy beneficioso para la salud mental de la gente. Bueno, Esteban, vamos a pasar a un tema que nos comentaste en la conversación de la tertulia en nuestra biblioteca de La Ceja, y nos llamó poderosamente la atención, y es el tema de la migración de las aves, las que llegan. Pues imagínate que Colombia está ubicada en un lugar fabuloso del mundo, y es que estamos casi en la mitad de la Tierra, en la parte un poquito más al norte del Ecuador. Esto significa que las aves en América, las de América del Norte, se dirigen hacia América del Sur, y al revés también. Hay migraciones boreales y hay migraciones australes. Cualquiera de las dos son fabulosas, porque son aves que requieren, como en estos terrenos, están las zonas en donde hay todo el tema de las estaciones. Muchas de esas aves que viven allá migran en época de frío hacia el calor nuestro, ¿sí? Y lo mismo en el sur. Cuando está haciendo mucho frío allá, migran para venir acá. Ese fenómeno de la migración es un fenómeno fabuloso en la naturaleza. Realmente el mundo es de migraciones. Pasa que le hemos puesto límites, pero realmente el mundo es de migraciones, ¿sí? Las aves van y vienen, van y vienen, van y vienen, y los estudios dicen, infortunadamente, que todo lo que estamos haciendo con la naturaleza es que estamos reduciendo el que muchas veces las aves vienen y no se devuelven porque hubo impactos en su vida, y obviamente hay una reducción tremenda del número de individuos que están migrando. Es decir, que realmente hay una afectación tremenda en el mundo con todo lo que está sucediendo. Entonces, el tema de la migración es un tema fabuloso que estamos entendiendo cada vez mucho más como ciencia, y como lo que estamos haciendo todos en entender qué está pasando, ¿sí? Y esa migración hace parte un poco del fenómeno natural de las aves, que es volar, pasar fronteras y decirnos que el mundo no está de fronteras, sino es un mundo para todos. ¿Cuáles son esas migraciones? ¿Cuáles aves son? Y quisiéramos saber a qué lugares de Colombia llegan. Perfecto. Imagínate que alrededor, la migración más masiva que sucede en Colombia es entre septiembre y marzo. Es decir, las aves llegan en septiembre y se devuelven en marzo. Hay fenómenos fabulosos, a veces les han puesto unos sensores a las aves para saber cuánto tiempo se hacen esas migraciones. Hay cosas increíbles, hay aves que atraviesan todo el mar Caribe, desde la Florida hasta Colombia, en vuelos de 8, 5, 10 días seguidos sin parar. Todo el mar Caribe. Todo el mar Caribe. Hay otras migraciones que vienen por México, entonces se vienen por la noche haciendo migraciones, y entonces llegan las reinitas. Uno se imagina que la migratoria es una ave gigante porque tiene unas aves grandotas. No, estas son chiquiticas de 6, 10 centímetros que vienen todos los años, Marga, todos los años, durante 15 años de su vida hacen eso. O sea, esto es un fenómeno fabuloso. Pero bueno, en nuestra ignorancia, Esteban, ¿cómo hace un ave de corto vuelo para estar en el mar en una migración tan larga, y esa fatiga y ese corazón, cómo hacemos? Se preparan. Nos están dando un ejemplo tremendo de la cobardía humana. Se preparan, se atesoran, comen muy bien, y obviamente se vienen, de pronto paran en las islas, algunas no,
en Cuba, en República Dominicana y todo eso, y siguen. Por ejemplo, San Andrés, nuestra gran isla del Caribe colombiano, es un lugar fabuloso de migración. Por ahí pasan un montón. Y cuando uno va, por ejemplo, en septiembre a San Andrés, hay un montón de aves esperándolo a uno, que no son de San Andrés, sino que están pasando por San Andrés. Y realmente es un fenómeno fabuloso que nosotros los seres humanos y los pajareros celebramos todos los años. Hay un lugar en Colombia, las aves llegan a todos los lados, pero hay un lugar en Colombia muy especial, Marga, porque hay unas aves rapaces, unas águilas, que que esas son gigantes, y vienen del norte y vienen hacia el sur. A veces siguen para Perú, no necesariamente se quedan en Colombia, sino que siguen. Y hay un grupo de aves que vienen por el Magdalena, por todo el cauce del Magdalena al revés, van cruzando Colombia de norte a sur, y pasan por un cañón, y todas pasan por un cañón, que es un cañón muy especial, que se llama el Cañón del Coibaima, que es en el Tolima. Y en ese cañón pasan las aves en septiembre, y había una cultura nuestra de cazar las aves. Solo, Marga, solo por cortarle una pata y entregársela al ahijado. Esa es la cultura que teníamos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos buscado que eso se transforme. Ya hemos puesto ya hay un grupo de jóvenes mirando cuántas aves pasan y haciendo conteos de aves. Hay días en las que pasan 60.000 aves. ¿Cómo? 60.000 aves de águilas pasando, y ellas llegan hasta cierto punto y se distribuyen hacia el este, hacia el oeste, y se hace un fenómeno migratorio fabuloso de lo que es esto que estamos estudiando. No es que sepamos todo lo de la migración, estamos apenas aprendiendo de lo que está sucediendo. Si tú me permites, yo quiero leer un poema, que es un poema inspirador en eso. ¿Por qué migra el ave? Dice así el poema. ¿Por qué el ave se echa a volar, dejando el hogar al invierno llegar? La acusa un llamado lejano y fiel, un antiguo impulso, un eterno deber. Llega el frío, desnuda el árbol, sin frutos ni abrigo, tan solo el mármol. El instinto murmura una canción, es hora de irse, ya no hay razón. Surcan los vientos, persiguen el sol, hacia tierras de vida y color, donde ríos corren y flores crecen, un mundo abierto que apenas las mecen. Entre tormentas y estrellas van, guiadas de noche y de día en afán. Es hambre, esperanza, el ansia ardiente, la búsqueda de calor, alimento latente. Y así vuelan, en cauces alados, persiguiendo sueños, senderos dorados. Duro el viaje, pero vale la pena hallar el consuelo en la luz serena. Esteban, me impresiona ese verso de las tormentas. ¿Cómo hace el ave para superar esa tormenta? Es increíble, porque lo que viven ellas en la migración son increíbles situaciones de muchas dificultades, ¿sí? Y ellas son capaces de asumirlos. Como te dije, es que a mí lo que me sorprende son aves chiquiticas migrando y viniendo a reconstituirse acá, y viniendo a comer nuestros frutos, y viniendo a disfrutar de nuestro espacio. El mensaje profundo de la migración es que nosotros en Colombia debemos tener muy bien su espacio para que ellas lleguen. No puede ser que un año ellas tengan un laguito o un humedal, y al siguiente año lo hayamos secado y hayamos construido un edificio. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar en un ejercicio de amor hacia el planeta, de amor hacia la causa, hacia la conservación. No puede ser que nosotros no tengamos en cuenta que ahí a ese lago, a ese humedal, llegaban 300 patos todos los años, y ahora decidimos que ahora hay un edificio, y resulta que ya los patos ya llegan y no encuentran nada, quedan un poco dispersos, y les toca ir a buscar algo que tenían seguro en su momento, y es que esa humedad los estaba esperando. Ese mensaje es muy importante. Debemos, si vamos a construir, conocer muy bien precisamente qué aves son las que llegan y por qué llegan y cómo llegan, para precisamente ser un poco más conectados con eso y poder buscar cómo tenemos una relación mucho más armónica con esas migratorias. Es que les debemos demasiado a ellas. Realmente es increíble. Este es el país de las aves, pero es el país de las aves porque precisamente las migratorias pasan por él. Sin duda alguna, si no contáramos con las migratorias, a países como Perú
o el mismo Brasil de pronto nos serían más porque tienen más residentes que nosotros. Pero nosotros tenemos más porque nos llegan las migratorias, es decir, le debemos muchísimo a las migratorias. Quisiéramos preguntarte si aparte de las universidades, de la carrera pues de la ornitología y todo esto, hay otras sociedades independientes que están pendientes de las migraciones, o solo los estudiosos y los estudiantes universitarios saben esta maravilla que nos sucede y que el pueblo ignora. Nosotros, Marga, afortunadamente tenemos un grupo de universidades en el mundo que se han unido en pro de la conservación. Entonces tenemos universidades, mira, por ejemplo, en el Reino Unido, que esto es un grupo de países, incluido Inglaterra, en el Reino Unido hay un grupo de pajareros. El grupo de ornitología del Reino Unido tiene 1 millón de socios. O sea, eso es un montón de gente. En Estados Unidos hay un montón de organizaciones que precisamente están ayudándonos a nosotros en el país a mirar cómo ayudamos en la conservación de las migratorias. Y nosotros hemos aprendido de eso. Entonces ya hemos consolidado en el país sociedades ornitológicas. Yo hago parte de la Sociedad Ornitológica del Valle del Cauca, pero conozco muchísima gente de la Sociedad Ornitológica de Antioquia, que son poderosos, son buenísimos, y está la de Bogotá, y está la nacional. Entonces hay un montón de sociedades que nos reunimos los pajareros a conversar con los ornitólogos. Obviamente son lenguajes a veces distintos, nosotros somos más de la emoción. ¿Por qué son distintos? Porque nosotros somos más de la emoción, del hobby, de la fotografía, ellos son más rigurosos. Y entonces nos regañan, nos dicen, mira, eso no se dice así, usted no puede plantear eso, y eso es parte un poco de las conversaciones. Y yo, por ejemplo, les digo, no, hombre, a la gente hay que llegarle más con poemas y menos con un artículo científico. Es que un artículo científico lo entiende usted y nadie más. En cambio, el poema por lo menos le habla mucho más. O las canciones que estás poniendo al principio de los programas hablan muchísimo más y enamoran a la gente. Y obviamente hay unos lenguajes que son muy productivos a la hora de comunicar mensajes. Y eso es un poco lo que yo hago. Comunicar mensajes de esperanza alrededor de las aves. Muy bien, voy a leerles uno de los impactos más grandes. Tal vez no lo he dicho, no lo hemos dicho en estos 2 programas, pero hoy quiero decirlo. Yo soy psicólogo y me preocupa la humanidad, me preocupan mis hijos, me preocupa la sociedad que estamos viviendo. Y yo también tengo que dar un mensaje de esperanza para esto que estamos viviendo. Y entonces escribí varios poemas. Este libro tiene varios poemas alrededor de la salud mental, por ejemplo, del quererse, del sentirse mejor. Nosotros pajareamos al encontrarnos con otras aves, pero para que esas aves también nos digan, vea, es que usted es importante, ¿sí? Entonces voy a leerles un par de poemas que creo que van enfocados en eso. Bueno, se llama El pájaro del alma. Este poema está inspirado en un gran escritor de cuentos infantiles que se llamaba Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño. Bueno, Jairo Aníbal, que se nos fue hace unos años, sí, tiene un libro muy bello, se llama El pájaro del alma. Entonces yo le puse en honor a él, este poema. Y dice así: en la penumbra de un cuarto sombrío, donde el sol parecía un sueño tardío y el corazón un eco vacío, llegó un ave de plumaje amarillo encendido. Sus alas trazaban danzas doradas, canciones de luz en mañanas heladas, y en su mirar un susurro callado: ven, para ti hay un mundo inexplorado. La persona hundida en mares de duelo alzó la vista hacia el cielo y en la silueta del ave encontró consuelo, un hilo de vida, un leve anhelo. ¿Quién eres tú, viajero alado, que trae colores a mi pasado? El ave cantó sin dar respuesta y el alma escuchó, se sintió dispuesta. Juntos vagaron por prados y vientos la risa del río, los verdes intentos, y donde la sombra tejía su manto, el ave llevó su fulgor y su encanto. Día tras día su canto crecía y el alma marchita de nuevo latía. No era magia ni extraño destino, solo un ave su nuevo camino. Y así, en el vuelo que el ave pintaba, la tristeza halló una puerta cerrada. Y aunque el ave un día partió sin aviso, dejó en el corazón dejó su paraíso.
Me quedé en ese amarillo encendido del ave, en la historia que nos cuentas, el paraíso que es el ave, para preguntarte, Esteban, los colores. Nos mostraron el ave símbolo de Cuba, y cómo puede tener rojo, negro, azul, amarillo, cómo puede tener todos esos colores, o una guacamaya, o cómo puede el ave tener. Alguien decía, la Providencia pues se dedicó a pintar pues todo aquello en tantas formas de la naturaleza, pero en las aves. Pues Marga, yo creo que gran parte del encanto de las aves no solo son sus cantos, sino sus colores, ¿sí? Es una maravilla, es un espectáculo ver los colores de las aves, porque algunas tienen sus colores para matizarse en la selva, en el bosque, en los jardines, y uno no las alcanza a ver. Pero realmente los colores a veces son disonantes. Es una guacamaya, no es para esconderse, es para mostrarse, ¿sí? En Medellín acabo de ver la semana pasada 7 guacamayas Aramacao, que les dicen la guacamaya bandera porque son roja, amarilla y azul. 7 volando en la mitad, ¿sí? De Carlos R. Estrepo, una maravilla. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque uno diría, son para camuflarse, es decir, la idea es estar camufladito, que no te vean mucho. No, estas decidieron es irse al contrario, mostrarse y ser espectaculares y decirle al mundo, aquí estamos. Imagínate uno ir por el mundo diciendo, aquí estoy, en un colorido infinito. Aunque la ciudad casi no dejó zonas verdes, entonces los árboles son los que nos salvan ahí, Claro. que nos quedan en la ciudad. Claro, entonces los colores son para mostrarse, para atraer, para ser fulgores. Recordemos nuestras comunidades ancestrales que muchas veces tienen las plumas de las aves en sus atuendos ceremoniales, no en su vida diaria, sino en los atuendos ceremoniales. Pero obviamente los colores de las aves son de las cosas más magníficas que uno puede deleitarse. Entonces por eso es parte un poco de mi fotografía. Yo te voy a hacer ahorita una confesión, Marga. Tal vez algunas personas no lo saben. Yo veo muy poco y soy fotógrafo de aves. Y parte de mi función en la vida es, si algún día no dejo de ver, quedarán mis fotografías. ¿Por qué? Porque ahí está la visión y los colores de una vida y de un mundo magnífico que precisamente es el que queremos mostrarle. Entonces los colores son vitales, son muy importantes para las aves. Tranquilo, Esteban, que las aves te prestan su mirada de lado. Por siempre. El otro poema. Vamos con el otro poema que es muy parecido al anterior, que se llama Recobrar la paz, y va en la misma línea. En el susurro de un parque que abraza, donde el viento danza entre las ramas, halla el alma un rincón de calma, un eco antiguo que nunca se cansa. La naturaleza, maestra silente, teje remedios en hojas y fuentes. Sus cantos curan, susurros prudentes, borrando angustias, temores ardientes. Un lago murmura secretos del alma, y en su superficie la mente se sana. Un ave flota, serena y callada, nos dice, sé firme, aunque todo se mueva. Esteban, ¿terminaste el poema? No. Termínalo, porque estaba entusiasmada con esa contemplación que nos estás enseñando, la calma que da el lago. Pero lejos del verde, del cielo y del mar, el hombre se pierde, comienza a enfermar. Se anudan sus días en redes de prisa, se nubla su mente, se enfría la risa. La tristeza se cuela en los muros grises y la ansiedad susurra sus viles matices. El cuerpo vacío, la mente sin rumbo, se vuelve en terreno para un duelo profundo. Por eso regresa a la naturaleza y su calma, al roce del césped que alivia el alma. Abraza el rocío, respira profundo y deja que el verde te devuelva al mundo. Que en cada ave, en cada sendero, reside un fragmento del cielo eterno. La paz interior no son misterios lejanos, son vientos y tierras que están en tus manos. Busca la raíz que conecta la vida, que calma la mente, que sana heridas. Y en la naturaleza, la paz es eterna, un bálsamo puro que siempre reconcilia. Esteban, estaba hablando de la tristeza que se cuela, de la angustia, de todo esto.
O sea que como estás en la psicología igualmente, estás recomendándonos que ese avistamiento, esa paz, aunque no sepamos distinguir los cantos, aunque comencemos y nos vayamos con la gente que sabe a aprender, así como estamos aprendiendo de ti, todo eso daría una paz, porque estás hablando de los verdes y estás hablando de que ahí estaría una solución tan para recobrar esa serenidad. Simplemente camine, escuche y déjese guiar. Sí. Imagínate, Marga, aquí es muy importante que todos nos unamos, por ejemplo, en la conservación de los parques. Los parques son muy importantes para las ciudades. Las ciudades no solo pueden ser lugares de cemento y de casas y de edificios y de vías. No, si no tienes parques, vas a tener muy probablemente a una sociedad muy enferma, ¿sí? Las grandes ciudades de este mundo, tienen grandes parques, ¿sí? Grandes parques. ¿Que por qué los tienen? Porque son el lugar en donde la gente vuelve y se conecta con la vida y vuelve y sigue a sus jornadas laborales. Entonces es muy importante que nuestros gobiernos y nuestra gente y todos nosotros nos dediquemos a cuidar los espacios verdes. El río Negro, Marga, el río Negro es divino. El río Negro que pasa por acá es un elemento y tiene un humedal. El Río Negro. El Río Negro. De Río Negro tiene un humedal que se llama La Amalita. Y llevo 6 años visitándolo, yendo a ver cómo va. Cada vez veo que van apareciendo más cosas alrededor y yo digo, por Dios, ¿cómo hacemos para mandar un mensaje de que aquí hay un montón de aves migratorias, aquí hay un montón de cosas que están sucediendo que de pronto en nuestra cotidiana no las vemos, pero yo como fotógrafo y como pajarero veo, y que obviamente la Sociedad Ornitológica de Antioquia lo tiene claro, porque también hacen recorridos allá. No te imaginas, hay más de 250 especies de aves en ese humedal La Malita que queda aquí nomás en Llano Grande. Sí. Es una cosa increíble, es un lugar majestuoso. No necesitamos crear un zoológico. Ya lo tenemos. Ahí está, ahí te está esperando para que tú lo recorras y veas las aves que están ahí, para que te magnifiques del recurso tan fabuloso que tenemos los colombianos, que son nuestras aves. El tesoro no había que ir a buscarlo por allá lejísimo, estaba en la casa, en el jardín de la casa. El dorado está volando. Nuestro dorado está volando. Nuestro dorado está volando. Qué frase tan maravillosa. Tiene que ser un poeta para decirla. Nuestro dorado está volando. Te quería preguntar por un amor grande que tienes. Nos lo comentaste en la tertulia. El amor por un ave que es la tuya. Yo creo que es muy rico enamorarnos precisamente de alguna especie, de algún ave, y honrarla y todo aquello, y pensarla, y mirar en la literatura, y en la fotografía, y en donde podamos, en documentales, en todo, acercarla al alma. Confiesa ese amor, Esteban, por favor. Marga, tengo muchos amores en las aves. Me encantan las grandes, me encantan las chiquitas, me encantan todas. Pero hay varias que me llenan mucho el alma, ¿sí? Porque precisamente uno debe ponerse propósitos en la vida, ¿sí? Las aves nos enseñan a descubrir nuestra curiosidad, nuestro deseo de aprender, y obviamente a estar en el presente, a estar en este presente lleno de aves y lleno de experiencias, pero también hay que fijarse metas y decir, bueno, yo quiero conocer a esta, quiero ver esta otra, y hay un ave que siempre me ha gustado mucho, que la escuché en muchos libros, que son las aves símbolo de los países. A mí me encanta saber que las aves han inspirado a los países, así como el cóndor inspira a Colombia. En otros países, sobre todo las rapaces, los inspiran. Entonces muchas veces las águilas, por ejemplo, aquí tenemos unas grandes águilas, pero unas grandes águilas, que las tenemos invisibilizadas, porque nadie sabe que tenemos águilas. Y muchas veces, hace poquito estaba donde un amigo y me mostró un cuadro y me dijo, mira, aquí están todas las aves de Colombia. Y yo miré y dije, no, esa no es de Colombia, esa es de Estados Unidos, que es precisamente de la que yo quiero hablar ahorita, que es el águila calva, que es una ave poderosa. Estos son 80 centímetros de poder, unas garras gigantes como las manos nuestras. O sea, realmente es poderosa. Y esa yo la quería fotografiar. Pero la primera vez que la vi encerrada en una caja, en una jaula pequeña. Y me dio una gran tristeza ver una ave de estas majestuosa encerrada en una jaula. Y por eso muchos de nosotros
Queremos que los zoológicos se transformen en lugares de conservación, pero no de tener animales ahí guardaditos. Queremos que estén libres. Eso es parte un poco de mi misión. Yo no tomo una foto, ni registro una foto en mis redes sociales, ni nada de una ave que esté encerrada. Jamás. El lema es aves en libertad, porque las aves son nuestra mejor experiencia de la libertad de los seres humanos. Entonces voy a leerles este poema que se llama El águila calva. Entonces yo la vine a conocer, primero la vi encerrada, no valió, ese registro no valió, no lo conté como registro, y lo que hice fue después buscarla y me la encontré en una zona en Estados Unidos, y obviamente para mí eso fue fabuloso. ¿En cuál zona de Estados Unidos? En el norte de la ciudad de Nueva York, en una zona que se llama Greenwich, y estaba al lado del mar, y estábamos en invierno, y de pronto se posa un águila gigante ahí en un árbol, y yo digo, pero ¿qué es esto tan impresionante? ¿Yo a qué horas? Ella fue la que te buscó a ti. Sí, claro. Y entonces me la encuentro y hago este poema. En este libro de 50 poemas solo hay 2 aves distintas que no son colombianas. Es esta, y la otra es el ave nacional esta es el ave nacional de los Estados Unidos, y la otra es el ave nacional del Canadá, que es un ganso. Fíjate la diferencia, ¿no? Un águila, Estados Unidos, y un ganso, Canadá. Es decir, son 2 extremos en el mismo mundo aviar. Esteban, antes de leer el poema, ¿por qué? ¿Por qué razones esa ave específicamente? ¿Cuál es la luz que te da esa ave para moverte el alma, para decir, quiero, y haberla visto, pues pudo haber sido un asombro total, sí, una serendipia, una maravilla para ti? Primero, el haberla buscado tantos años, haberme encontrado primero en una jaula, no vale, y después haberme encontrado 3 años después en libertad al lado del mar, en un árbol seco. Pero básicamente me fascina esa sensación de poder. Cuando tú ves un águila, ella es la que manda, ella es la que domina. Tú eres un súbdito, tú eres una cosita enana. Ellas no tienen miedo de nosotros. Un águila de estas, si yo tuviera un niño recién nacido, tendría mucho miedo, porque pues ella tranquilamente se puede llevar un niño recién nacido. Es decir, son poderosas, ¿sí? Y las águilas obviamente dominan los terrenos. Las águilas de Colombia, que son varias, bellísimas, requieren alrededor de 30 kilómetros cuadrados para que un águila se sostenga. Son las que mandan en el mundo de las aves. ¿Sí? Tal vez el puma es otra cosa que también me fascina, pero las aves, las águilas son las que mandan y son las que dominan el terreno. ¿Sí? Entonces realmente cuando uno y un bosque se silencia ante la presencia de un águila de estas. El bosque se silencia. Sí, no, todos tenemos que salir corriendo. Es que un águila es demasiado poderío ahí, y pues obviamente sentimos miedo. Leamos el poema. Al fin el águila calva. Una poderosa ave se posa ante mis ojos, un instante efímero hecho eternidad. Aún no confirmo su nombre ni su identidad, pero su plumaje es un idioma que avisoro. Pinceladas del alba y del ocaso se despliegan como un gran tesoro. Sus ojos, espejos de un cielo lejano, me esquivan como si supieran que nunca antes fui testigo de tal milagro. El tiempo titubea, detenido en el umbral de su vuelo. Cada pluma es una historia, un susurro del viento, un eco de tierras que desconozco. Y ahí estoy, sin palabras, un alma desnuda ante el prodigio y lo inesperado. Cuando al fin se pierde en el horizonte, mi corazón late con fuerza, sigue su vuelo. De café y blanco viste, su elegancia es fascinante, el corazón de Norteamérica persiste como estrella en gala vibrante. Y aquí me hallo, enmudecido, con el alma sobrecogida, ante el prodigio de un águila, poderío y belleza reunida. Hablaste de las plumas y nos contabas cómo la pluma. Hablamos un poquito de la pluma. La pluma, Marga, es un elemento muy importante en mi vida porque tiene que ver con la escritura. Acuérdate que las plumas, cuando yo me gradué de psicología, mis padres me regalaron una pluma. Y yo escribí durante muchos años con esa pluma.
y todavía la tengo. Las plumas son para escribir, porque nosotros los seres humanos las hemos adaptado para escribir, y antiguamente se escribía con plumas y con tinta. Pero las plumas realmente son un elemento muy importante para las aves, porque son las que le dan protección, son impermeables, son coloridas. Hay plumas para diferentes, no todas las plumas de todo el cuerpo son las mismas, hay unas que dan calorcito, hay otras que dan protección, hay otras que le dan rigidez, y precisamente las plumas, yo tengo una colección básica de plumas. Cuando veo una pluma la vuelvo parte de mi colección, porque pues obviamente, y trato de averiguar de qué ave fue y qué historia hubo detrás de esa pluma, y entonces eso también me inspira mucho en los recorridos que hago. Pero sin duda las plumas son un elemento simbólico fabuloso para mí como escritor, y obviamente inspirador para todo lo que hacemos, y realmente yo le tomo fotos a la forma del ave, pero a las plumas de las aves es lo que le tomo la foto. Enséñanos esa verdad de cómo el ave se regenera y cuántos años puede vivir el ave y todo, las aves magnas. Sí, las aves gigantes, sí. Las aves rapaces, por ejemplo, el cóndor puede tener una vida de 60 a 80 años. Las aves rapaces pueden durar entre 40 y 60 años. Es decir, casi que viven lo mismo que nosotros, estas aves gigantes, y ven cómo los tiempos van construyendo, y ellas siguen ahí, van viendo cómo nosotros nos modificamos el ambiente, y ellas siguen trabajando alrededor de eso. Pero las aves duran muchísimo, ¿sí? Recordemos, tal vez no lo había dicho en estas dos conferencias, pero las aves son la reencarnación de los dinosaurios. Los dinosaurios encontraron, algunos se extinguieron, pero algunos alados encontraron que volviéndose aves y teniendo alas podían volar y huir de las amenazas. Y eso hace precisamente, claro, no todas las aves vuelan, ¿no? Hay unas de vuelo corto y hay unas como los pingüinos que no vuelan, que son aves pero no vuelan. O las avestruces, que tampoco vuelan pero también son aves. Pero realmente en este ejercicio del mundo de las aves, nos encontramos con el ejercicio de la resiliencia, por ejemplo, de salir adelante, de poder regenerarse, ¿sí? Entonces ellas botan las plumas a veces y salen nuevas plumas y alcanzan otra vez todo el tema de lo que estamos haciendo. Y cuando uno ve las plumas, eso tiene una ciencia increíble, la ciencia de la óptica, la ciencia de los colores, la ciencia del calor, o sea, hay un montón de cosas de las cuales nosotros debemos aprender enormemente. Y las aves tienen una cosa muy importante, y es que su estructura ósea, no solo sus plumas, son livianas, porque precisamente uno necesita algo liviano para poder volar. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros los seres humanos, y la ingeniería conoce más a las aves para poder adaptarla a lo que nosotros necesitamos como sociedad. Y esto de la regeneración de los picos, ¿eso es cierto? Sí. Los picos, cuando uno está aprendiendo en el mundo de las aves, Marga, uno debe aprender a identificarlas, como a ver qué aves son. Y los picos es de las cosas más importantes. El pico nos dice qué come el ave, ¿sí? Entonces picos pequeños obviamente puede que coman semillitas, picos grandes comen insectos, picos más grandes comen pescados, picos como la guacamaya rompen las frutas duras, y el arte de los picos es una cosa increíble. Por ejemplo, el martín pescador, que están aquí, hay martines pescadores, es una ave bellísima, son pescadores. El martín pescador tiene una forma de pico tan especial que los trenes en Japón, los trenes bala, esos que van rompiendo la barrera del sonido, tienen la forma del pico del martín pescador. Entonces hemos aprendido muchísimo de los picos, y obviamente la regeneración, las aves pueden regenerar sus picos, obviamente hay que darle su tiempo, y aquí hay sitios donde las aves, por ejemplo, se conservan para que vuelvan a tener su pico y las liberan nuevamente. Así que eso es parte un poco de lo que tenemos que hacer aquí en Colombia, de mantener un ejercicio de ver cómo mantenemos mejor y cómo conservamos mejor nuestras aves. Te íbamos a preguntar también, Esteban, por este tema que es tan importante, el homenaje a las culturas ancestrales y su veneración, su forma de mirar distinto, en un sentido más sagrado que nosotros los mestizos, en esta comunicación con las aves. De las experiencias que tenemos con la naturaleza, las comunidades ancestrales son las que han tenido un mayor contacto con la naturaleza y se han adaptado más
a ser parte de la naturaleza, ¿sí? Ellas no plantean un dominio de la naturaleza. Ellos lo dicen, es que yo dominé la naturaleza, al revés. No, yo me adapté y convivo con la naturaleza. Y eso es una de las principales diferencias tremendas con ellos, que nosotros adaptamos la naturaleza, la transformamos y resulta que ellos nos dicen cosas muy, muy profundas. Mira Marga, que voy a poner un ejemplo distinto pero que me parece muy importante. Cuando los niños, no sé si te acuerdas que hubo unos niños que se perdieron en la selva, que se cayó un avión y esos niños quedaron perdidos en la selva. Sí. Nosotros los occidentales decíamos, se los va a tragar la selva. ¿Sabes qué decían las comunidades ancestrales que fueron y los buscaron? La selva los va a cuidar. Imagínate la diferencia tan grande. ¿Qué diferencia de lenguaje? Y de lenguaje, que afortunadamente que la selva los iba a cuidar. Entonces imagínate la diferencia tan grande. Entonces efectivamente las comunidades indígenas tienen unas miradas distintas. Obviamente consumen las aves también, a veces las cazan y a veces pues tenemos una relación distinta con ellas. Acuérdense que las gallinas, de que nosotros comamos gallina, proviene de que nosotros antiguamente nos comíamos las pavas, y eso era parte de nuestro menú cultural. Lo mismo que muchas de las aves terrestres también fueron cazadas y son cazadas para el consumo humano. Pero una cosa es cazar con hambre y otra cosa es cazar por diversión. Y eso es muy distinto. Y pues obviamente eso es, digamos, de las cosas. Pero sin duda alguna las comunidades ancestrales tienen una relación con las aves diversas. Por ejemplo, ellos imitan los sonidos de las aves, las atraen, conocen las aves, conocen sus comportamientos. A veces tienen un diálogo con las aves, a veces tienen atributos de divinos, tienen atributos anticipatorios, tienen atributos que le permiten entender qué está sucediendo con el mundo, ¿sí? A veces aparecen unas aves y ellos saben que va a llover, ¿sí? A veces aparecen unas aves y saben que va a haber alguna calamidad. Es decir, ellos entienden y aprenden que las aves están en diálogo con ellos y somos partes todos de un mismo cosmos. Y eso es una diferencia fundamental con nosotros. Y eso tenemos que aprender mucho más de ellos. ¿Con alguna cultura ancestral has tenido un intercambio de estos pensamientos? Sí, para mencionar alguna. Yo estuve una vez en una pajareada en una zona que se llama el Calima, Darién. Allá hay una represa en el Valle del Cauca, y tuve un acercamiento con un grupo de indígenas en Verá. Y ellos, por ejemplo, no nombran las aves como nosotros les ponemos nombres, ¿no? El martín pescador, el cóndor, no. Ellos dicen la que trae el trueno, la que nos ayuda a la calma. Y su nombre y su manera de nombrarlos es más por frases, más que por nombres. Y por ejemplo, muchas de las aves, ellos en vez de dividirlas en especies, lo que hacen es agruparlas en familias. Entonces, por ejemplo, para mí una pigua es distinta a una aguililla caminera, a tal cosa. Para ellos es el mismo nombre, es el mismo. Es decir, hacen lo mismo ambas, independientemente de que sean distintas en su forma. Entonces eso es distinto. Ellos no están clasificando el mundo como nosotros, ni nombrándolo como nosotros. Ellos están buscando cómo se integra todo eso al conocimiento y a la vida misma. Y yo creo que eso es muy interesante como propuesta. Gracias por traernos el lago Calima y recordarnos esa bruma de las 5 de la tarde sobre el lago que sale como en un cañón de la montaña. Y hemos podido asombrarnos allí también con esa bruma. Bueno, estamos en esta finalización de este programa, pero todavía tenemos unos minuticos y si me permites me encantaría leerte estos dos poemas, El colibrí y su carga. En el aire danza un destello fugaz, un colibrí pequeño, un sueño de paz. Con su largo pico, cual arco en tensión, bebe de las flores su dulce canción. Qué hermoso. Sus alas susurran, sus ojos luceros, y en cada aleteo 1000 mundos enteros. Tan leve su cuerpo, tan grande su afán, que parece llevar el cielo en el mar, que parece llevar el cielo en el mar. Siempre estás juntando todos los elementos. Y el poema termina, mas no es la carga lo que marca su ser, es cómo la lleva,
su digno poder, que no afecta el peso que pueda cargar. Solo importa la siguiente flor, alivar. Ya nos habías enseñado en el programa pasado quién será más sabio, el pájaro o la flor. Pero aquí viene este poema que me sorprende mucho porque es la fugacidad de ver el colibrí ahí, y eso es un instante eterno. Lo viste bajo el manto verde de la selva, como un susurro alado, un colibrí emerge, verde como la tierra fértil, con destellos de violeta, joyas ocultas en la penumbra. Sus alas tejen ritmos invisibles, danza etérea en un aire que canta, danza etérea en un aire que canta. En su ojo brilla el infinito, un reflejo del mundo, pequeño, inmenso, vivo. ¿Lo viste? Quizá no, porque el milagro de lo efímero solo toca un corazón confiado. Hay que tener un corazón muy confiado para que el colibrí llegue. Ay, no, pues qué alegría este programa donde tendremos la oportunidad de leer siquiera el último poema que quiero que leas tú. Voy a leer un poema que escribí para mis hijos y mi sobrino, que es un poema dedicado a los jóvenes, a los niños que están en formación y que se están volviendo jóvenes. Y dice así: emprende el vuelo, pequeño pájaro, con alas abiertas, sobre lagos profundos y montañas despiertas. Te espera el mundo, cielo sin fin, un lienzo brillante donde brillan mil. Deja atrás la rama y el nido fiel, los lugares donde hallabas tu bien. Persigue el sol entre nubes sueltas y traza tu rumbo en tierras abiertas. Con plumas ligeras y ojos despiertos, mira tierras de sueños cubiertos. Que el viento sea amigo que te hace elevar, un susurro, un canto que te invita a soñar. Así que vuela, con gracia sin miedo, haz del cielo abierto tu propio sendero, sin jaulas, sin muros, solo azul sin fin. El mundo, querido pájaro, es para ti. Pero qué maravilla de poema para invitar al vuelo. Total, persigue el sol y en la tierra abierta, o sea, vuela como sea. Aunque no nos podamos levantar, volemos, sí, como sea el vuelo y el canto. Esteban, qué alegría este programa, que esperemos exalte el alma a quien lo escucha. Y tenemos gente que escucha siempre estos programas nuestros y sabemos que lo que queremos es un vuelito espiritual, siquiera de una horita, para que de pronto en el alma se nos quede esa ave, tu ave real, tu ave calva y la de Canadá que se nos quedó, que es el ganso, ¿no? El ganso. El ganso que se llama ¿cómo? El ganso de Canadá. El ganso del Canadá. Es el ave símbolo del Canadá, que es muy, muy, muy importante. Y obviamente, Marga, para todos nuestros lectores, esa posibilidad, recuerden lo que nos vivimos cuando estábamos en la pandemia. Estábamos encerrados, estábamos acobardados y de pronto algunos mirábamos por las ventanas y encontramos las aves que nos recordaban la libertad. Precisamente en las aves, mírenlas bien, porque esas aves les va a permitir de pronto pensar en la libertad, y pónganse a mirarlas bien, porque ellas dicen muchas cosas y les están diciendo a ustedes muchísimas cosas. Gracias, Esteban. Recordemos esa carta del jefe de los Pieles Rojas, el jefe Sattler, que dice en esa parte tan maravillosa: si todos los animales desaparecieran de la faz de la tierra, el ser humano moriría. Aquí viene la frase clave: de una gran soledad en el espíritu, porque todo lo que les pase a ellas nos pasará a nosotros. Entonces de pronto la gente dice: ay, yo extrañaría muchísimo las aves, serían los seres que más extrañaría cuando el cielo no tuviera aves sobre la tierra. Esteban Ortiz Montoya, hijo de Jesús Ignacio y de Luz Eugenia, muchísimas gracias a ti, y siempre te esperamos en Antioquia. Gracias, Esteban, a ti, gracias. Y vamos a escuchamos al comienzo La Garza, un poema de José Eustacio Rivera maravilloso. Garza, llévame en tus alas para saber lo que es vuelo. Y finalizamos con esas golondrinas, una canción proverbial de México. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Marga, me encantó estar contigo. No sentí que haya pasado una hora, y aquí estamos hablando de aves, del aprecio y el sentido de humanidad que nos debe rendir a todos. Y que todas nos enseñen el vuelo en el alma.
golondrina que de aquí se va. O si en el cielo te mira angustiada, sin paz ni abrigo, que la vio partir. Junto a mi pecho hallarás sonido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. Hallarás sonido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida,